Compré una casa en Viaducto por menos de la mitad de su valor real. En el contrato decía que nadie había vivido ahí por años, pero encontré fotografías mías en una de las habitaciones. Fotografías viejas, amarillentas, con esquinas rotas y fechas que no coincidían con mi edad, y yo nunca había estado allí antes, me mudé hace 2 meses. No me queda claro cuánto tiempo ha pasado realmente. A veces despierto y el cielo está rojo. A veces duermo 3 días seguidos y no tengo hambre. A veces escucho risas infantiles en el drenaje del baño, y no hay niños en esta cuadra desde hace años, no me quieren asustar. Me quieren confundir, la casa tiene conciencia. No quiere echarme. Quiere que olvide. Quiere vivir dentro de mí, como un recuerdo que no me pertenece. Como un sueño que se repite hasta volverse realidad. Voy a contar lo que ha pasado. Porque si alguien está leyendo esto, significa que lo lograste. Llegaste aquí antes de que ella me borre por completo. Te voy a contar todo, desde el principio, desde el instante en que vi la casa. Supe que no era un lugar común ni una adquisición ordinaria. Estaba ubicada en una calle tranquila del barrio Viaducto, en la Ciudad de México, rodeada de edificios modernos, pero esta casa parecía haberse detenido en el tiempo. La pintura desconchada, las ventanas tapiadas con tablas desgastadas, y el jardín abandonado cubierto de maleza daban la impresión de que aquel espacio no había sido tocado en décadas. Me senté en el auto frente a la puerta, con la llave oxidada temblando en mi mano, sintiendo una mezcla extraña entre curiosidad y una inquietud difícil de explicar. El hombre que me vendió la propiedad, un anciano con mirada esquiva y voz apenas audible, parecía querer decir más con sus silencios que con sus palabras. La casa tiene memoria, murmuró antes de entregarme las llaves. Me estaba advirtiendo, amenazando. Entré por la puerta principal, que chirrió con un sonido largo y punzante. El aire adentro estaba estancado, pesado, con un olor a humedad mezclado con algo indefinible, una mezcla de polvo antiguo y recuerdos oxidados. La luz que entraba era tenue, y las sombras parecían fundirse con la penumbra, como si las paredes absorbieran toda la claridad. Caminar por el pasillo fue avanzar dentro de un sueño febril. El suelo crujía bajo mis pies y cada paso despertaba ecos que resonaban en habitaciones vacías donde el silencio parecía petrificado. Las paredes, cubiertas de grietas que parecían crecer con vida propia, y los muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas dormidos, una sensación creciente de ser observado instaló un peso invisible en mi pecho. No había nadie visible, pero sentía un aliento frío rozándome la nuca. Traté de ignorarlo, racionalizando que era cansancio o imaginación, pero no podía negar que algo, o alguien, habitaba esa casa conmigo. La noche cayó rápidamente y con ella la oscuridad envolvió cada rincón. Me preparé para dormir, pero la casa cobró vida. Escuché crujidos sordos, pasos leves y susurros ininteligibles recorriendo las paredes. La oscuridad se volvió un monstruo que se estiraba y retorcía a mi alrededor, y sentí que mis párpados se volvían pesados, no por el sueño, sino por el peso de una presencia que no quería que descansara. El tiempo se volvió difuso. Desperté varias veces sin entender cuánto había pasado, con la sensación de estar atrapado en un bucle, y cada vez que abría los ojos, la casa parecía estar un poco más cerca, como si quisiera que no escapara. Esta primera experiencia fue solo el inicio de un descenso al terror silencioso y persistente, que me haría cuestionar la realidad, el tiempo y mi propia cordura. Las grietas comenzaron de manera sutil, pequeñas líneas cruzando las paredes, casi imperceptibles, como si la casa exhalara un suspiro antiguo, pero con cada día que pasaba, crecían y se multiplicaban, extendiéndose en patrones que parecían tener vida propia. No eran simples fracturas, sino heridas que respiraban, pulsaban con un ritmo propio, como un corazón oscuro oculto detrás de las paredes. En mis recorridos, las grietas a veces formaban figuras extrañas, símbolos indescifrables, y creaban sombras que se movían con intención inquietante, como si quisieran comunicarse conmigo desde otro plano. Me descubrí siguiendo esas formas con la mirada, intentando descifrar su significado, aumentando la sensación de estar atrapado en un laberinto invisible. Fue entonces cuando los susurros comenzaron. Al principio, murmullo lejano, casi viento colándose por ventanas rotas. Rápidamente se volvieron claros y frecuentes. Voces indistinguibles mezcladas con risas infantiles que salían del drenaje del baño. Las risas eran tan reales que sentía el aliento frío de un niño rozándome la nuca. A pesar de estar solo, los sonidos parecían surgir de la estructura misma de la casa, como si paredes y aire se hubieran impregnado de memorias olvidadas y emociones reprimidas. Intenté grabar los susurros, pero al reproducir solo había estática,
Como si la casa negara sus secretos a la tecnología, los objetos se movían de lugar sin explicación. Un vaso en la mesa aparecía en el piso, un libro cerrado se encontraba abierto en otra página, puertas se abrían y cerraban sin viento ni mano visible. La casa jugaba conmigo, burlándose de mi incredulidad y mostrando su poder sobre el espacio y tiempo. Las noches eran las peores. El reloj de la sala se detenía a las 3:33, la hora en que el tiempo parecía congelarse. Durante esas horas, el aire se volvía más pesado y la presencia invisible se hacía casi palpable, como si pudiera tocarla, pero solo hallaba frío y vacío. En mi intento de mantener la cordura, comencé a escribir todo en un cuaderno, detallando cada sonido, movimiento extraño y sensación. Pero mis notas desaparecían misteriosamente. Las páginas se volvían ilegibles, quemadas o mojadas, y en ellas aparecían frases que yo no recordaba haber escrito, con caligrafía ajena. Una frase decía simplemente: "Tú eres la casa ahora". Esta idea me aterrorizó más que cualquier sombra o sonido. Sentí que la casa estaba viva, no solo habitaba el espacio físico, sino que empezaba a absorberme, transformar mi mente, borrando recuerdos y reemplazándolos con los suyos, como si yo fuera una extensión de su memoria maldita. Cada día, la frontera entre realidad y locura se volvía más borrosa. La casa y yo comenzábamos a fundirnos en un solo ser, atrapado en un ciclo oscuro del que parecía imposible escapar. La puerta sellada estaba al final del pasillo, aquella que había ignorado desde el principio, cubierta por un pesado mueble polvoriento que parecía no pertenecer a la casa, algo dejado para ocultar lo que había detrás. Aquella puerta no estaba en los planos ni en el contrato, ni siquiera en la descripción oficial. Pero estaba ahí, fría, intimidante, como un reto silencioso. El primer día que decidí acercarme a ella, el aire alrededor se volvió pesado, como si respirara con dificultad. Las paredes parecían estrecharse. Toqué la madera y sentí un frío que atravesaba mis dedos, un frío tan denso que parecía absorber la luz. Intenté girar la manija, pero estaba completamente sellada, cubierta por una capa gruesa de barniz, pintura y lo que parecía una especie de resina oscura, casi orgánica. Cada día que pasaba, la puerta parecía cambiar. A veces se escuchaban golpes suaves, casi susurros provenientes de detrás. En otras ocasiones, un aroma a tierra mojada y flores marchitas emanaba de sus grietas. Había noches en las que despertaba sobresaltado al sonido de llaves girando o cadenas arrastrándose, aunque sabía que nadie más vivía en la casa. Pasé horas frente a la puerta, tomando notas, investigando. Descubrí que los símbolos tallados en la madera correspondían a antiguos rituales de protección y encierro, prácticas olvidadas en la Ciudad de México, pero que tenían un origen prehispánico. Esos símbolos no solo sellaban físicamente la puerta, sino que también atrapaban algo dentro, algo que quería salir. Una noche, mientras examinaba la puerta con una linterna, la madera empezó a vibrar. Un zumbido profundo y constante llenó el pasillo. La puerta parecía latir, respirar. De pronto, un frío glacial me paralizó. Sentí una presencia detrás, densa, antigua, una entidad que se manifestaba a través de aquella barrera. Cerré los ojos y escuché una voz baja, ronca, que susurraba mi nombre y palabras en náhuatl que no comprendía, pero que me helaban el alma. Desde entonces, la puerta sellada dejó de ser solo un objeto. Se volvió un personaje más en la casa, un enemigo silencioso y paciente, esperando que cediera, que abriera esa barrera prohibida. El sótano apareció sin aviso, como un secreto descubierto por accidente. No estaba en los documentos ni en los planos antiguos que conseguí. Fue una noche de tormenta cuando, al caminar por el pasillo trasero, sentí un crujido bajo mis pies. La alfombra se levantó con un movimiento extraño, y debajo de ella una trampilla de metal oxidado que parecía integrada a la estructura, pero sellada durante décadas. No podía resistirme a abrirla. Con una palanca improvisada, forzando cada centímetro, la trampilla cedió y un olor a humedad seca y tierra removida me golpeó de inmediato. Bajé con una linterna. Cada escalón de concreto parecía absorber la luz, como si el sótano fuera un agujero negro. La habitación subterránea era una cámara circular, con paredes de piedra en las que estaban tallados símbolos extraños, similares a los de la puerta sellada, pero más antiguos, más desgastados. En el centro, un pozo sin fondo, oscuro, impenetrable. Cuando me acerqué, un calor extraño emanó del pozo, un pulso que parecía latir al ritmo de mi corazón. Al tocar uno de los símbolos, sentí como si una mano invisible me jalara hacia adentro, un tirón sutil, pero suficiente para hacerme perder el equilibrio. Caí de rodillas, y cuando abrí los ojos ya no estaba en el sótano. Estaba en una cocina antigua, casi como un recuerdo distorsionado.
Los electrodomésticos y azulejos no coincidían con ninguna época reciente, olía a comida fresca, y una voz femenina me llamó por un nombre que no reconocía. La voz me invitaba a quedarme, a olvidar quién era, a dejarme consumir por la casa. Me giré, pero no había nadie. Cuando parpadeé, volví al sótano, con el corazón acelerado y una certeza terrible. La casa podía transportarme a diferentes tiempos, atraparme en sus recuerdos y crear nuevas realidades. Desde entonces, el pozo y el sótano se volvieron mi prisión y mi tormento. Cada vez que bajaba, era como adentrarme en un laberinto temporal y espiritual, donde la línea entre pasado y presente se desdibujaba, y donde la casa me revelaba secretos que jamás quise conocer. La casa no estaba vacía. No solo por mí. No había fantasmas en el sentido clásico, sino presencias que podían tocarse, o al menos hacerse sentir con una intensidad que desafiaba toda lógica. Sentía su respiración en la nuca, su aliento frío cuando me acercaba al espejo, un susurro constante en la oscuridad. Caminaban detrás de mí, invisibles, pero presentes, como una sombra que se estira y encoge a mi paso. Una noche, mientras me bañaba, sentí un cambio abrupto en el agua. Se volvió helada, como si 1000 dedos recorrieran mi piel. Vi mi reflejo en el vapor del espejo empañado, y justo detrás de mí, un rostro que no reconocía, pálido y sin ojos, apareció por un instante. Los objetos se movían solos, libros que cambiaban de lugar, puertas que se cerraban sin viento, relojes que marcaban horas imposibles. En la sala, el reloj siempre señalaba las 3:33, un instante congelado en el tiempo que parecía tener un significado oscuro. Intenté documentar todo, pero mis notas desaparecían. Cuando las encontraba, estaban quemadas, mojadas o escritas con letras que no recordaba haber hecho. Una frase se repetía una y otra vez: tú eres la casa ahora. Era como si la casa me absorbiera poco a poco, diluyendo mi identidad, borrando mi pasado para convertir mi memoria en su nuevo hogar. Decidí cubrir todos los espejos de la casa. Los había identificado como focos donde la presencia se manifestaba más fuerte, puntos donde la realidad se distorsionaba y el tiempo se quebraba, pero una noche olvidé uno en el closet. Al abrirlo, el reflejo me observó sin parpadear. No imitó mis movimientos. Se quedó quieto, con una sonrisa torcida y fría. No era mi reflejo. Era otro yo, un yo que había sido devorado por la casa. Golpeé el espejo, y aunque se rompió en 1000 pedazos, el reflejo persistió, fragmentado en cada cristal roto. Vi versiones diferentes de mí, joven, viejo, cansado, muerto. En cada fragmento, una historia distinta, un destino que podría ser el mío. Clavé la puerta del closet para encerrarlo. Pero el sonido de arañazos y golpes persistió. Cada noche se volvía más fuerte, como si quisiera salir no para huir, sino para arrastrarme dentro de ese mundo roto, ese laberinto de memorias y fantasmas. La casa no quería que me fuera. No quería matarme. Quería vivir a través de mí, borrar mi ser y convertir mi alma en parte de sus paredes, de su historia sin fin. Ahora escribo esto porque sé que el tiempo se acaba. La casa está cerca. La casa quiere que olvide quién soy. Quiero que sepas que si lees esto, estás atrapado también. La casa viaducto no es solo un lugar. Es un recuerdo eterno, un sueño sin despertar, y yo, ya no sé si soy el dueño o el poseído. La casa no solo me pertenece, sino que me ha poseído por completo. Ya no distingo dónde termina mi mente y dónde comienza la voluntad de esas paredes oscuras que respiran conmigo, que laten con mis miedos y que moldean mi realidad. Las fotografías antiguas que encontré no eran simples recuerdos, eran advertencias. Los rostros en ellas me miraban con ojos vacíos, como si supieran que yo sería el siguiente. No hay salida real, porque la casa no es solo un lugar físico, es un laberinto de memorias, un pozo sin fondo donde el tiempo se retuerce y se funde en un ciclo sin fin. He intentado huir, pero cada vez que cierro la puerta y doy un paso afuera, siento que la casa me sigue, que me arrastra hacia adentro con manos invisibles. Mis amigos y familiares ya no responden mis llamadas. Me he convertido en un fantasma atrapado, un habitante invisible más. Pero este diario, estas palabras, son mi última resistencia. La casa no quiere que las escriba, no quiere que otros conozcan su verdad. Quiere que olvide, que me disuelva, que me convierta en un susurro más entre sus muros. HOLA, si alguien encuentra esto, si alguien está leyendo mi historia, por favor, no vengas a la casa viaducto. No busques respuestas en sus grietas ni en sus espejos rotos. No intentes abrir la puerta sellada ni bajar al sótano oscuro, porque la casa no perdona. La casa no olvida, y la casa siempre gana.